Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis profundo del riesgo de caídas, pero no como un simple accidente, sino como algo mucho más revelador. Un síntoma, el síntoma visible de una falla en la computación central de nuestro cerebro. Para que dimensionemos el problema, empecemos con una cifra que impacta, más de 400. Esa es la tasa de mortalidad por caídas por cada 100.000 personas de entre 60 y 74 años en Argentina. Y esto no es una estadística abstracta, es una verdadera crisis de salud pública que se mide en vidas. Ahora, lo que de verdad enciende las alarmas de este dato es la velocidad con la que explotó. Miren este gráfico. En 2016 la tasa era de 1.9. Un año después se dispara a 421.7. O sea, este salto no es una simple fluctuación, es la señal inequívoca de un colapso sistémico. Algo en nuestro procesador central empezó a fallar a gran escala, y eso nos obliga a buscar una explicación mucho más profunda. Y esa explicación, justamente, requiere un cambio de paradigma total. Tenemos que dejar de ver la caída como un mero accidente, para empezar a entenderla como lo que es, un error en el algoritmo del control postural. De un lado a la izquierda está la visión de siempre. La caída es un evento biomecánico, aleatorio, mala suerte. A la derecha, la nueva perspectiva. Una caída es una falla neurocomputacional, un síntoma, además, predecible de un sistema que superó su capacidad de procesamiento. Estamos pasando de la biomecánica a la neurociencia cognitiva, ni más ni menos. Y en el corazón de este nuevo modelo está la integración bayesiana. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en el cerebro como un procesador que calcula constantemente, sin parar, la mejor estimación posible de la posición del cuerpo. Y para hacerlo, combina la información que le llega de los sentidos con el conocimiento que ya tiene, con la experiencia, dándole más peso, más importancia a las señales más confiables. Es un optimizador constante que todo el tiempo se está preguntando, ¿en qué sensor puedo confiar más en este preciso instante? Entonces, la pregunta es, ¿por qué falla este sistema con la edad? Vamos a analizarlo como si fuera una computadora. Vamos a revisar la degradación del hardware, las fallas del software y los inevitables cuellos de botella en el procesamiento. Empecemos por el cableado del cerebro, la sustancia blanca. Hay una teoría, la last in, first out, que nos dice que las regiones que maduran más tarde, como las frontales, son también las primeras en deteriorarse. Como vemos en la tabla, la integridad del fórceps frontal es clave para la estabilidad cuando la propiocepción, o sea, la sensación de nuestro cuerpo en el espacio, empieza a fallar. Su degeneración temprana, entonces, nos deja muy vulnerables. El siguiente componente de hardware que está en jaque es el cerebelo, el gran coordinador del movimiento. Y su vulnerabilidad es, la verdad, asombrosa. Con el envejecimiento se puede perder más del 40% de las neuronas en el lóbulo anterior y, lo que es crucial, casi un 41% de las células de Purkinje, que son las únicas neuronas de salida de la corteza cerebelosa. ¿El resultado? La precisión de las correcciones motoras automáticas se degrada muchísimo. Bueno, ahora hablemos del software. La reponderación sensorial, o sensory reweighting, es ese proceso dinámico por el cual el cerebro ajusta el peso de cada sentido. Por ejemplo, si caminamos sobre pasto irregular, el cerebro, muy inteligentemente, le quita peso a la información que viene de los pies, la somatosensorial, y se apoya mucho más en la vista y en el sistema vestibular. Es una genialidad. Y acá está el punto clave. El problema en el envejecimiento no es que no se pueda reponderar, sino la velocidad a la que se hace. Una persona joven ajusta esos pesos sensoriales de forma casi instantánea. En cambio, una persona mayor sufre lo que llamamos una latencia crítica, y es en esa demora, en esa brecha de vulnerabilidad de milisegundos, cuando se cambia de superficie, donde el sistema falla y ocurre la caída. Esto, la verdad, ilustra de manera brillante la lógica bayesiana del cerebro. A medida que los sensores internos, el vestibular y el propioceptivo, se vuelven más ruidosos, menos fiables, el cerebro, como un buen estadístico, hace lo más lógico, le da mucho más peso a la visión. Es una adaptación óptima desde un punto de vista computacional, sí, pero es clínicamente muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos vuelve esclavos de un entorno visual que a veces puede ser engañoso. Este nuevo paradigma computacional no solo cambia cómo entendemos las caídas, sino que nos obliga a tener nuevas herramientas para diagnosticarlas. Necesitamos formas de medir estos fallos de procesamiento que hasta ahora han sido casi invisibles. Pensemos en el estándar de oro, el test de organización sensorial. Usa un límite de estabilidad teórico y universal, 12.5 grados. Pero, ¿qué pasa?
La investigación nos muestra que este valor sobreestima masivamente la capacidad real de una persona mayor. Su límite de estabilidad personalizado, el de verdad, es en promedio de solo 7.4 grados. O sea, estamos midiendo con una regla que asume un margen de seguridad que simplemente ya no existe. Y esto nos lleva a una pregunta que es incómoda pero muy necesaria. ¿Será que les estamos dando a los pacientes una falsa sensación de seguridad al evaluarlos con métricas que no reflejan su verdadera vulnerabilidad? Hay otra tecnología, la FNIRS, que nos permite ver otro riesgo oculto, el enorme costo cognitivo que tiene la marcha. Para muchas personas mayores, caminar ya no es algo automático. Requiere una cantidad de recursos gigantesca de la corteza prefrontal, como se ve en el paso 1. Entonces, claro, cuando aparece un obstáculo de la nada, simplemente no queda ancho de banda atencional para procesar esa amenaza y reaccionar. El sistema literalmente colapsa. Entender el problema con este nivel de detalle nos permite, por suerte, diseñar soluciones mucho más precisas. El objetivo ya no es solo fortalecer músculos, sino recalibrar el software neural de ese cerebro que está envejeciendo. Y la intervención más eficaz que surge de este modelo es el entrenamiento basado en perturbaciones, o PBT. En lugar de entrenar el equilibrio quieto, estático, el PBT expone al sistema a pequeños e inesperados desequilibrios, un tirón suave, un cambio súbito en la superficie, para entrenar directamente las respuestas reactivas. O sea, ataca de frente esa latencia crítica en la reponderación sensorial. Y cuando se combina con fuerza y doble tarea, y en dosis altas, su eficacia es notable. Y además podemos personalizar la prevención usando algoritmos de decisión como el STIDI. Este protocolo es como una hoja de ruta muy clara que va estratificando la intervención según el nivel de riesgo de cada persona. Va desde la simple educación hasta la fisioterapia especializada y el manejo de fármacos para los casos de más alto riesgo. Bueno, todo esto converge en una visión completamente nueva del profesional. Una visión que sintetiza la neurociencia, la computación y la clínica. Y la urgencia de esto es innegable. Para el 2050, 1 de cada 4 personas en Argentina va a tener más de 65 años. Si no actuamos ahora, la presión de las fracturas de cadera, que es la consecuencia más devastadora de estas caídas, sobre el sistema de salud será simplemente insostenible. Así, el rol del clínico moderno se transforma por completo. Ya no es solo un rehabilitador de músculos y articulaciones, ¿no? Se convierte en algo más, en una especie de ingeniero neural. Su trabajo es entender la lógica computacional del cerebro y ayudar a recalibrar su procesamiento para que pueda operar de forma segura en un entorno que es cada vez más demandante. Sinteticemos entonces las 3 ideas fuerza de todo este análisis. Primero, una caída es una falla computacional, no un accidente al azar. Segundo, el cerebro envejecido sigue siendo un optimizador bayesiano, sí, pero su velocidad para reponderar los sentidos es críticamente lenta. Y tercero, la rehabilitación eficaz debe entrenar el control reactivo y el ancho de banda cognitivo, no solo la fuerza muscular. Con esto en mente, pensemos en cómo llevarlo a la práctica. Primera pregunta: ¿cómo se diseñaría un programa de PBT de bajo costo y alta dosis para una persona que vive sola en un entorno de alto riesgo? Segundo, para alguien con una dependencia visual severa, ¿qué ejercicios de doble tarea se priorizarían para aumentar su ancho de banda atencional mientras camina y así, de alguna manera, liberarlo de la tiranía de sus ojos? Y finalmente, mirando al futuro, ¿qué datos de un sensor portable, un wearable, serían los más cruciales para que un algoritmo pueda predecir una caída antes de que ocurra? Y más importante aún, ¿qué acción se tomaría a partir de esa predicción? El desafío, como vemos, es pasar de la reacción a la anticipación.